Mi casa está muy triste porque se ausentaron ya las aves. Ahora les hablaré sobre los niveles de intensidad. Como sabemos, el ser humano tiene sus límites. Por ejemplo, su límite mínimo vendría a ser los 0 decibeles, ya que a partir de ahí cruzaría el umbral del sonido. Y el ser humano sería capaz de percibir los diferentes sonidos de su entorno. Mientras que a partir de los 140 decibeles cruzaría el umbral del dolor y el ser humano ya no podría soportar la gran intensidad de este. Como vemos en la imagen de acá al costado, tenemos que los niveles de intensidad están divididas por zonas. Tenemos así la primera zona, que sería la zona de daño irreversible. Como ejemplo tenemos los juegos pirotécnicos o el despegue de un avión. En nuestra segunda zona tenemos la zona de peligro, que son sonidos nocivos, por ejemplo, en un concierto en vivo o máquinas en una fábrica. En nuestra tercera zona, que es la zona de riesgo moderado, tenemos como ejemplo los sonidos de una motocicleta o tal vez de un tráfico pesado o la televisión en alto volumen. Y como última zona tenemos la zona segura, donde los decibeles son un poco bajos. Por ejemplo, puede ser una conversación, los susurros o tal vez el mismo ambiente en el que estamos. El eco se produce cuando las ondas, ya sean acústicas o electromagnéticas, se reflejan en una superficie. El oído humano percibe el eco si el tiempo entre el sonido original y el reflejado es mayor a 0.1 segundos o está a más de 17 metros de la superficie reflectante. Las ondas sonoras se reflejan en varias direcciones y solamente algunas de ellas regresan al punto de origen. Es por eso que el eco es menos intenso que el sonido original. Las ultrasónicas son ondas con una frecuencia superior a 20.000 Hz, no perceptibles por el oído humano, pero capaces de reflejarse y de generar eco. Una aplicación de este eco es el sonar o ecosonda, una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos. Esta técnica funciona de forma similar al mecanismo de orientación de los murciélagos y los delfines. En el fondo de la embarcación se coloca un transductor que convierte la energía eléctrica en energía sonora y envía pulsos de sonido igualmente espaciados que al llegar al fondo del mar se reflejan de regreso al marco, donde son recibidos por un micrófono subacuático llamado hidrófono. Posteriormente, una computadora mide el tiempo entre la emisión de la señal y la recepción del eco, para conocer así la profundidad de la profundidad y la forma del relieve oceánico, así como para determinar la distancia entre el barco y los objetos que lo rodean, por ejemplo, arrecifes o bancos de peces. El sonar también se usa para detectar fallas en tuberías y encontrar yacimientos submarinos, entre otras aplicaciones. A mediados de la década de los 50, el ultrasonido fue aceptado por las sociedades médicas como un instrumento de diagnóstico, y a partir de los años 1970 se empezaron a construir elementos más precisos y compactos. El aparato de ultrasonido funciona de la siguiente manera. La vibración del cristal piezoeléctrico produce pulsos de sonido, que son ondas intermitentes con una frecuencia entre 1 y 5 MHz. Los cuales se propagan al interior del cuerpo. Una parte de estas ondas se reflejan al encontrar un obstáculo, en este caso sería un órgano, y el resto penetra hasta encontrar el siguiente obstáculo. Las ondas se propagan en estructuras con alto contenido en agua. Es por ello que el ultrasonido no se utiliza para estudiar el tejido óseo ni en órganos que tienen cavidades con aire, ya que las ondas continúan su camino sin hacer eco. El ultrasonido de baja intensidad permite transformar la señal en imágenes llamadas ecografías o ecogramas, las cuales el médico ve y analiza sobre una pantalla en tiempo real. Con el ultrasonido se aprecia el movimiento de los órganos y de la sangre que fluye por ellos,
y se detectan cambios en su aspecto, función o masas anormales como tumores. Esta es una técnica indolora y no peligrosa, y entre sus usos más comunes está el obstétrico, para monitorear el desarrollo fetal. También se usa en estudios especializados, como para realizar electrocardiogramas y el encefalograma. Otro uso es el terapéutico, ya que ayuda a disminuir el tamaño de cálculos en los riñones, con el fin de que el organismo los pueda expulsar fácilmente, o bien para tratar la tendinitis muscular mediante la vibración de los tejidos, y así calmar la inflamación y el dolor. Bien, hoy les presentaré un experimento sobre la propagación del sonido en el aire. Para este experimento necesitamos materiales como es la vela, un celular que me emita el sonido y un recipiente que aísle a este sonido. Bien, para empezar voy a encender la vela, ¿sí? Cuando yo encienda, lo que vamos a observar es que tiene una potente llama. La combustión se da debido a que está a la intemperie el aire, tiene todas las partículas como el oxígeno para tener una fuerza, para poder observarlo con esta potencia que tiene la llama, ¿sí? Y ahora para observar esta propagación del sonido en el vacío voy a encender, bueno, observamos o escuchamos que el sonido es bueno, a la intemperie también de la misma manera. Podemos ver la vela, bueno, voy a inclinar un poco más la vela y el sonido. La vela está potente, el sonido también. Cuando yo ponga lo aísla. A continuación veremos que la vela va a consumir todo el oxígeno que todavía hay, ¿no? Porque el envase lo aísla. Y luego esta va a ir apagándose porque ya no hay partículas que pueda consumir, no hay oxígeno. Y de la misma manera el sonido también va bajando. ¿Por qué? Porque para propagarse necesita de partículas que hay en el aire. Bien, podemos observar que ya la vela está apagándose. Esto nos demuestra que ya no hay oxígeno, entonces el sonido también baja. ¿Sí ven? Yo lo saco y el sonido es más fuerte. En este experimento utilizaremos la energía sonora para generar movimiento, ya que sabemos que el sonido se propaga mediante ondas, y estas ondas viajan a través de algún medio hasta llegar a un receptor. Bueno, ahora veremos cómo las ondas van a provocar el movimiento en los papelitos mediante el sonido. Como vemos que mediante el volumen va subiendo, los papelitos se van moviendo con mayor frecuencia, y cuando el sonido está en bajo volumen los papeles no se mueven con mayor frecuencia. Esta máquina es la partidura donde entra el maíz. Sale el maíz partido.